Imagina que nos ubicamos en el año 3000, tras una guerra que destruyó todo a su paso, excepto a las waifus hermosas, exploradores y delincuentes. Bueno, no imagines más, pues entre todos los sobrevivientes estaba nuestro prota, un enano bien fachero que se ganó el título de cazarrecompensas más buscado de todos. Y es que esto era porque siempre terminaba los trabajos, pero el man tenía solo una fuerte debilidad, y era a las minitas con buenos atributos, y eso mismo lo metería en problemas en su próxima aventura. ¿Y qué pasó? Bueno, quédate para saberlo. El anime comienza de una forma bastante ruda, pues lo primero que vemos son a unos tipejos que estaban asaltando a una familia en medio del desierto. Estos hijos de su fruta madre eran del clan Kawasu, uno de los clanes más malos de todo el lugar, que no les importaba atracar a las waifus, aunque bueno, a la vieja que estaban robando se salvó porque era fea para ellos. Sí, como escuchaste. Y también porque justo en ese momento llegó nuestro enano al rescate, Kanta Mizuno, o mejor conocido en ese mundo como el Desert Punk, o el punk del desierto. Y aquí nos deja claro por qué lo apodaron así, pues lo único que hace es preguntarle a los tipejos si pertenecen al clan Kawasu, que fue justo al que le mandaron que exterminara. Y bueno, cuando los pibes le dicen que sí, comienza el desvergue y los tipejos comienzan a dispararle, pero el enano los troleó con una especie de gas paralizante mientras él se encontraba en la cima de un edificio viendo todo. Sí, ahí con la nutria bien serena. El mal les había metido un genjutsu, pero bueno, después de darle una buena paliza a los tipejos, les cobra a la familia por haberlo salvado. Espera, ¿qué? Sí, o sea, creían que iba a ser así de gratis. No mames, bájense de la mula, señores. Ok, no. Bueno, la cosa es que en realidad sí les quitó el dinero, pero al menos no les hizo daño. Por otra parte, conocemos a este pibe de aquí con corte de hongo, adicto al flan y con cara de tonto, llamado Kawasu. Sí, obviamente es el líder del clan que estaba buscando el prota. Él ya sabía que el enano lo estaba buscando. Incluso el enano le dejó una carta con uno de los hombres que, bueno, cuando comenzó a leerla, todo le valió madres y estaba re tranquilo, hasta lo último que le escribió, que era que su madre tenía un amante. Espera, ¿qué? Sí, y gracias a eso, el men se transformó en el pinche Hulk y comenzó a gritar: ¡tráiganme al enano! Y bueno, mientras tanto, el prota se dirigía a su base de lo más tranquilo, cuando de la nada se encuentra con una waifu desmayada, con dos buenos motivos para salvarla, así que se detiene y busca de ayudarla, aunque bueno, al principio le da tremendo madrazo por buscar de pasarse de listo con ella. Luego le da un poco de agua y la loli le dice que escapó de los tipejos que le estaba buscando, así que el men le pregunta dónde estaba la guarida, y ella solo le señaló el letrero que se veía claramente al final, donde decía el nombre del clan. Siguiente, está como las personas que preguntan la hora con un reloj en la mano. Bueno, una vez llegan al lugar, se da cuenta que lo estaban esperando y prefirió comenzar el salseo de primero, aunque los pibes eran más que él y terminan correteándolo, aunque por suerte el men logra atrincherarse mientras le disparan. Así sale del edificio, pero justo en ese momento se encuentra con el Hulk fusionado con Dora la Exploradora, o sea, el pinche líder del pinche clan. Pero bueno, la cosa es que el enano no se deja intimidar y le dice que solo quiere la llave que tiene en su pecho, y como no le quiere hacer caso, comienza a trolearlos diciendo que su mami tiene un amante, y gracias a eso se vuelve a prender el desmadre. Pero esta vez el enano usa una bomba de humo para escapar y comienza a engañarlos con unos clones de globos, y como el Hulk tenía más músculo que cerebro, comenzó a pelear contra los clones, dándole tiempo para que le llegara por detrás otro clon y lo terminara de engañar, para que él llegara de forma épica desde la parte de arriba y le diera tremendo madrazo con la culata de la escopeta, dejándolo bien noqueado. Y bueno, de esa manera recupera la llave y explota todo el lugar con unas bombas que había dejado alguien. Ahí cuando sale de la guarida, bien cansado, aparece la waifu que salvó en el desierto y se presenta con él como Junko Asagiri. Ahí le roba la llave y le dice que ella fue la que dejó la bomba, y también era una cazarrecompensas y dejó que el prota hiciera todo el trabajo por ella para conseguir lo que quería. Sí, nos troleó esta chica. Y bueno, luego de eso se va, donde algo me dice que ese par de tramas le hará la vida imposible al enano, porque bueno, jura vengarse de ella la próxima vez que se encuentren. Y bien, mientras caminaba por el desierto, vemos como le da tremendo madrazo a un pibe en las nueces para completar su misión, cuando de la nada se encuentra con Amagumo, otra cazarrecompensas muy famoso, el cual tenía la reputación de tomar las almas de sus víctimas, cuando en realidad solo fue que dejó a dos tipejos sin dignidad, porque los dejó sin nada de ropa y les robó todo. Y bueno, al ver lo que hizo, el prota se acerca para molestarlo, pero el Ben también sabe de la reputación del enano y prefiere irse sin buscar problemas. Ya más tarde llegan a un pueblo donde ahí el prota acepta una nueva misión en donde tiene que cobrar una deuda, pero cuando entra a la casa donde tiene que hacerlo, se encuentra con el mismo enmascarado, pues resulta que a él también le encargaron una misión muy parecida y por eso estaba ahí. Y bueno, como los dos tenían cierta rivalidad, comenzaron a pagarla con el pobre viejo que estaba ahí enfermo, pero en eso llega su hija y les dice que están teniendo problemas para pagar, porque ella es muy torpe y no logra quedar en ningún trabajo, así que se pone
pone a llorar, y como el enano es muy débil con las morras, dice que le dará 10 días para que paguen, pero el otro man no era como el prota, y se buscó de llevar a la waifu para venderla y poder cubrir la deuda. Sí, este tipo es un desgraciado. Ahí comienza el salseo, ya que el prota lo reta a un duelo, donde el ganador podrá hacer lo que mejor le parezca con la deuda. Y bueno, estando afuera, las personas del lugar se reúnen para ver los madrazos entre los dos, pero en el trayecto de la pelea se aburren porque los pibes lo único que hacen es atrincherarse y gastar todas sus balas, granadas, cuchillos y sí, todo, gente. Y lo peor es que ninguno se hace daño. Así pasan toda la noche y justo en ese momento regresan los pibes que ellos habían madreado en su misión anterior, pero eran tan torpes que terminaron madreándose entre ellos dos mismos. Y bueno, fue tan estúpido lo que hicieron que los dos se echaron a reír por lo random del momento, cuando de la nada, ¡zas!, la waifu les da tremendo tubazo a los dos en la madre, donde los pone a mimir y les roba para pagar toda su deuda. Y bueno, ya es la segunda vez que sale jodido por una waifu. Vamos, pobre enano. Al día siguiente, vemos al enano pensando qué canijos hacer, pues estaba prácticamente quebrado, y en eso Junko lo visita. Ahí por primera vez vemos al enano sin máscara, y nos damos cuenta que solo era un adolescente con las hormonas alborotadas por las waifus con buenos atributos, así que la loli comienza a burlarse de él, pero gracias a eso el men se cabrea y le agarra un melón para que deje el fastidio. Ahí la waifu se pone seria y le dice por qué fue a visitarlo, pues resulta que tenía un trabajo en el que necesitaba de su ayuda, y la recompensa era de 6 millones. Al escuchar eso, el men se emocionó tanto que aceptó sin pensarlo, y esa misma noche, tuvo un sueño bastante fuerte que la mañana siguiente tuvo que cambiarse de ropa. Y bueno, cuando se reúnen para comenzar la misión, vemos que la waifu contrató a otros mercenarios llamados los Trío Metralleta. Ellos ya conocían al prota de la infancia, así que el trabajo posiblemente iba a ser muy fácil. O bueno, quizás no, porque en eso vemos que llega un tanque gigante que los deja locos. Era el famoso Kong. Ahí comienza a perseguirlos y le gritan a la waifu que regrese la llave que había robado. Ahí, al ver el tremendo desmadre que estaba pasando por culpa de la waifu, el prota le dice que lo mejor es cancelar la misión, por el bien de los demás, pero la waifu le hace cambiar de opinión gracias a sus dos buenas razones. De esta manera, el enano logra trolearlos con un globo y se esconden en la arena cuando el tanque se va por un momento. Ahí salen y la waifu les dice que esa llave era la de la esposa de un empresario muy importante. Y bueno, este viejo rico convertiría en heredero al primer hijo que encontrará la llave, y por eso la waifu negoció con ambos, pero las cosas no salieron como ella lo tenía previsto, ya que uno de ellos se cabrió y la estaba buscando. Al escuchar eso, el prota decide hacer las cosas por su cuenta, y justo en ese momento, el tanque lo vuelve ñoña. Ahí el hijo del viejo le dice a la waifu que le entregue la llave y que busque de secuestrar a la loli, pero en eso el prota regresa más emputado que nunca porque le rompieron su máscara y comienza a eliminar a los guardias. Ahí le roba la llave a la waifu y todos comienzan a perseguirlo. Gracias a eso sus compañeros logran escapar, y cuando los tipejos ven que se queda quieto, piensan que se había rendido, pero no fue así, y es que con la última bala que le quedaba, disparó a una ropa que tenía forma de puente, y justo cuando el tanque se estaba acercando, se derrumbó y quedó atrapado en medio de todo. Ahí todos comienzan a dispararle como locos, y así logran capturar al hijo del viejo. Todos se quedan flipando, pues era la primera vez que el enano lograba acabar con un tanque de guerra. Ahí en un cambio de escena vemos que el enano se pone más roto, pues gracias al dinerillo que le pagó la waifu por el trabajo, el men se compra unos nuevos artefactos e incluso mejora los que tenía antes. Y menos mal lo hizo, porque de la nada le disparan desde lo lejos y le dan en la madre. Aunque bueno, por suerte tenía casco y solo lo derribó. Tras esto el men se esconde, pero de mala suerte otro disparo le vuelve ñoña su nuevo rifle. Al mismo tiempo le habla por radio y lo desafían a un duelo, ya que era nuevo en esto del rollo de los mercenarios y quería hacerse famoso o algo así. Entonces el prota acepta y comienza el salseo. Ahí cuando cae el atardecer, vemos que el enano utiliza una de sus trampas para bajar del edificio, pero el otro no cayó en su juego y le disparó la cuerda para que el prota terminara cayendo a un vacío. Ahí cuando despierta vemos que estaba bien madreado por la caída y bueno, comienza a caminar por la cueva, cuando de la nada escucha unas pisadas. Gracias a eso la sorprenden por la espalda y se queda paralizado cuando se da cuenta que en realidad era una niña. Esta es Taiko, una waifu muy tierna, pero que su apariencia no los engañe, porque sabía defenderse muy bien. Y bueno, ella le explica que estuvo perdida por varios días, así que el men le ofrece comida y en medio de eso, el francotirador regresa y comienza a disparar de nuevo. Ahí la waifu le roba las cosas y le dice que mejor vaya a un lugar seguro. Sin embargo, el prota no quería que lo trolearan de nuevo, así que logra salir de la cueva y hacer explotar sus provisiones, donde gracias a eso logra ver en dónde estaba el francotirador, así que usa su lanzagranadas para derrumbar el lugar donde estaba. Ahí comienza la revancha, pues el prota comienza a usar sus clones al estilo Naruto y lo vuelve loco con eso, para luego darle tremendo putazo con la culata del arma y mandarlo a mimir. Tras eso recupera sus cosas, deja sin nada de ropa al francotirador y la waifu que lo traicionó queda tan impresionada con su habilidad que comienza a pedirle que sea su maestro.
pero como la enana era bien traidora, el prota la rechaza. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que unos bandidos querían robar una aldea, ya que el lugar tenía un pozo con agua. Y bueno, en pleno desierto, eso era como encontrar oro, pero ellos no contaban con que uno de los aldeanos escuchara los planes de los tipejos y fuera a contarle a los demás. Por otra parte, vemos que esta gente hace lo mismo que la villa de los herreros de Kimetsu no Yaiba, pues el alcalde contrató sus servicios para que los protegiera de los tipejos. Pero bueno, llegó ahí con los ojos vendados para no saber la ubicación exacta del lugar. Y bueno, como era un trabajo muy complicado, el enano les cobra 1 millón por ese trabajo, cosa que no les gusta mucho a los aldeanos. Pero bueno, no era como que tuvieran otra opción. Tras esto, vemos que el men comienza a planear cómo va a defender el lugar. Y bueno, mientras se come prácticamente toda la comida de los aldeanos, se pone a beber con las waifus del lugar. Y hasta le ponen un bufón para que se entretenga. Siguiente, el men se aprovechó de ellos para que lo trataran como un rey. Tras esto, vemos que el men le cuenta sus planes de defensa al bufón de dudosa procedencia. Y luego de hacerlo, se va como si nada. Ya luego, al caer la noche, el men sale a dar una vuelta y se encuentra con la hija del alcalde. Y bueno, como era muy bonita, el men se pone como loco, pero la waifu estaba cansada de su actitud, al igual que varios aldeanos, así que le pide que le muestre lo que sabe hacer, así que le parte la madre a todos sus hombres, aunque él también termina como Rocky después de una pelea. Y bueno, gracias a esto le pide a la waifu que lo compense con el sin respeto por todo el problema que le causó. Y lo más loco es que la waifu termina aceptando, pero solo después de que termine el trabajo. Y bueno, al día siguiente vemos que gracias a la ayuda del prota, el pozo comienza a funcionar y todos comienzan a celebrar, pero era muy pronto para eso, porque justo en ese momento los tipejos comienzan a atacar la aldea. Ahí el prota pone en marcha su plan y les dice que vayan hacia el este, mientras que él se va con un pequeño grupo hacia el lado contrario. Ahí se dan cuenta que el bufón, como era de esperarse, era un espía, así que le dan unos buenos madrazos, pero el prota les dice que enviar a los demás al otro lado de la aldea era solamente una trampa, porque sabía que el verdadero desmadre comenzaría en el otro lado. Pero la cosa es que no fue así, ya que ocurre tremenda explosión en el lado donde habían mandado a los aldeanos, así que corre rápidamente hacia el lugar para enfrentar a los tipejos. Ahí comienza un tiroteo con propulsores y acción por todas partes. Y bueno, como eran muchos, el prota se vio obligado a escapar y esconderse para pensar mejor lo que debía hacer. Ahí mientras tanto, el jefe de los bandidos secuestra a su hija Mariko y obliga al alcalde a renunciar al pueblo mediante un contrato que solo los favorece a ellos. Pero en eso un pibe les avisa que el enano se volvió loco y estaba haciendo algo en el pozo. Y bueno, resulta que el men había puesto unos explosivos con veneno dentro del pozo, así que si los hallaba, el agua quedaría envenenada y nadie se quedará con ella. Entonces el enano comienza a amenazarlos con explotarlo y encima le dice al alcalde que su contrato no decía nada sobre proteger el pozo. Y bueno, gracias a esto, el viejo se cabrea y le dice a los bandidos que acaben con el prota. Espera, ¿qué? Ahí Mariko, bien cabreada, le dice que no le da su recompensa si explota el pozo. Y bueno, cuando el viejo escucha eso, los demás le dicen que ellos quedaron en hacer el delicioso. Y el pobre viejo casi estira la pata. Pero bueno, al final el prota decide no explotar el pozo para poder quedarse con su waifu. Y bueno, al mismo tiempo reta a todos los bandidos para que dejaran el pueblo en paz. Y todos comienzan a perseguirlo. Ahí los lleva hasta un edificio y se esconde en un hueco. Y lo flanquea por la espalda. Pero en eso le disparan y el men termina cayendo. Ahí al verse acorralado de nuevo, amenaza con volar el pozo otra vez. Así que todos le dicen que es una gallina. Pero al enano le vale madres y usa el detonador. Sin embargo, el pozo no explotó. La explosión fue la de los edificios que estaban cerca del lugar y creó un gran desmadre. Gracias a eso pudo terminar de acabar con los bandidos y cuando los aldeanos llegaron, lo encontraron sentado como el puto amo. Pero bueno, las cosas entre ellos no estaban bien, porque los muy sucios no confiaron más en él e incluso mandaron a los bandidos a filetearlo. Ahí les explica que el pozo nunca tuvo veneno, solo era una chatarra que usó para engañarlos. Y en medio de eso, ¡zas!, le cae un escombro que le reinicia el Windows. Bueno, en un cambio de escena, vemos que cuando el men despierta, lo primero que ve es a Mariko con una ropa bien sensualona, a punto de darle su recompensa. Pero cuando se está acercando a ella, se da cuenta que en realidad estaba soñando, y lo único que tenía al frente era al bufón traicionero. Encima estaban en medio del desierto, pues resulta que el alcalde le corrió por su actitud arrogante que tuvo desde que llegó. Encima no le pagó por estar haciendo tratos cochinos con su querida hija. Y bueno, al leer la carta, el prota se cabrió de manera tal que pensó en regresar para darse a respetar. Pero eso estaba bien difícil, porque llegaron ahí gracias a un camión que viajó por más de mediodía. Y como ellos estaban caminando, pues bueno, era mejor que lo dejaran así. Sin embargo, el prota quería vengarse. Y bueno, mientras viajaba con el bufón, comenzó a tener alucinaciones en las cuales veía a la waifu en todas partes. Pero esa noche, por suerte, despertó justo a tiempo y encontró al bufón robándole el agua. Así que le dio un buen madrazo y terminó de arruinar todo, porque gracias a eso, el men soltó la cantimplora y perdieron todo el agua. Ahí mientras caminaban por el desierto, sin nada de provisiones y sin esperanza de vivir, los pibes se encuentran con el trío Metralleta. Estos fueron
contratados por Mariko para saldar su deuda y para que salvaran la vida del prota. Bueno, al día siguiente vemos que el prota estaba en una misión contra unos bandidos y justo cuando está a punto de irse con el de arriba, Taiko le salva la vida. Ahí la waifu comienza a molestarlo para que lo deje ser su estudiante de nuevo, pero el men, a pesar de que le salvó la pinche vida, se niega. Y bueno, cuando llegan al pueblo, todos se comienzan a burlar de él porque se enteraron que se había perdido en el desierto, todo por culpa del trío de tontos que le estaban diciendo a todos. Debido a esto, el men comenzó a perseguirlos para darles una lección, pero como aún estaba débil por todo lo que había pasado, lo único que consigue es que los pibes lo humillen más de lo que ya estaba. Y bueno, más tarde vemos que la enana convence al prota de ser su discípula, porque le enseña una foto de su madre y al ver que estaba bien buenota, el men pensó que ella iba a ser igual y quería estar a su lado cuando eso pasara. Sí, deja a la niña, Sullivan. Bueno, luego de esto, el prota habla con el jefe del gremio de mercenarios para inscribirla y que ella se encargue de unos trabajitos mientras él se termina de recuperar, pero eso no resulta como la enana lo había imaginado, ya que termina haciendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con el mercenario. Y bueno, mientras tanto, el prota se comenzó a imaginar cosas indecentes con la waifu cuando estuviera más grande. Ya luego de esto vemos que la enana se cansa de hacer el montón de trabajos pesados que le estaban mandando y se queja con él, pero le dice que él tuvo que pasar por todo eso para poder convertirse en un gran mercenario. Y al decir eso, la waifu dejó de estar quejándose y prácticamente termina enamorándose de su sensei. Aunque bueno, no todo era bueno, pues resulta que cuando el prota va a cobrar el dinero por los trabajos de la enana, se da cuenta que ella hizo todos los trabajos bajo su nombre y en todos la embarró. Así que en vez de cobrar, lo que hizo fue endeudarse por sus desgracias. Encima su reputación se fue a la chingada prácticamente. Debido a esto, el prota sale corriendo para detener a la enana, pero cuando la encuentra se entera que había tomado el trabajo de proteger la mascota de una waifu con dinerillo, y la muy torpe, en vez de hacer eso, terminó cocinándolo. Al ver eso, el prota busca de madrearla, pero recuerda que cuando crezca va a estar bien ricarda y decide arreglar las cosas de una mejor manera. Más tarde el enano se encuentra con su amigo Misuta, más golpeado que un saco de boxeo, pues resulta que las waifus que se la pasaban con él le dieron unos buenos guamazos y no todo en su vida era perfecto como él pensaba. Bueno, al día siguiente vemos que contratan al enano para destruir una especie de piedra que tiene una maldición o algo así. Ahí muchos mercenarios habían intentado hacer esa misión, pero todos habían terminado con San Pedro, así que pocos se comprometían a aceptar ese trabajo, aunque la recompensa fuera muy alta. Ahí el viejo le dice que su reputación estaba por el suelo por culpa de su aprendiz, y también por el chisme que se creó en el pueblo por culpa del trío Metralleta, así que si completaba esa misión, seguramente recuperaría su estatus como mercenario, así que al final termina aceptando. Ahí vemos que le comienzan a pasar cosas malas, y decide ir al lugar donde estaba la pinche piedra para terminar de acabar con eso. Y bueno, de camino vemos que el trío de tontos lo estaba vigilando porque ellos rechazaron la misión, y si el prota la completaba, ellos iban a quedar como unas gallinas. Y bueno, justo en ese momento, al borde de la montaña, donde él los estaba vigilando, se derrumba y casi los manda con Diosito, por lo que la enana se asusta pensando que todo es por culpa de la maldición de la piedra, pero el prota le dice que no debe creer en esas cosas. Y bueno, cuando llegan a la piedra, comienza una fuerte brisa con la que logran ver a una especie de espíritu, pero cuando todo se tranquiliza, se dan cuenta que en realidad era el enmascarado. Así como buenos rivales que son, comienzan a sacarse los trapitos al sol, y luego de eso el men también corre hacia la piedra para destruirla, pero su arma se le atasca y comienza a actuar de manera extraña, incluso les dispara por accidente, donde ahí la enana le dice que todo era por culpa de la maldición. En eso llega el trío de tontos y también buscan destruirla, pero termina explotándole los disparos en la cara. Al ver eso, el prota también intenta hacer lo mismo, pero de la nada aparece un tornado. La enana sale volando y el prota queda inconsciente por un momento. Ahí comienza a ver a una waifu bien hermosa, la cual era producto de la maldición. Esta intentó vencer al prota, pero la pobre no sabía en lo que se estaba metiendo, pues el prota fue el que terminó seduciéndola con sus terribles encantos, y fue tanto que la maldición prefirió destruirse a haber caído en las cochinadas del prota. Y bueno, tras esto el enano logra limpiar su nombre, y por otra parte vemos que la enana comienza a darse cuenta que el men está loquito. Y bueno, al día siguiente vemos que Junko visita al prota. Ahí la enana le pregunta quién era ella, y el men le dice que justo el tipo de waifu que no debe ser en el futuro, pues estaba tan traumado por todo lo que le había hecho que ya no confiaba en ella. Tras esto la waifu va al grano y le presenta al viejo Kaoru, el cual tiene la reputación de ser uno de los cazarrecompensas más grandes de todo el desierto, pero como el enano lo ve así bien viejote, comenzó a burlarse de él y terminó dándole una lección por eso. Ahí es donde recuerda que el viejo había creado un famoso juego que lo hizo rico prácticamente, y desde ahí comenzó a mostrar más respeto. Entonces les dijo que si acaso quería ganarse 10 millones para encontrar un tesoro, y los pibes sin pensarlo dos veces terminan aceptando. Así pues se ponen en marcha
marcha como unos burros de carga, hasta que llegan al lugar y el viejo le dice al enano que dé una vuelta a ver cómo estaba todo. Ahí Taiko se encuentra con un montón de cadáveres y bueno, comienza a sonar una alarma y se prende un salseo. Gracias a esto la waifu se prepara para ver qué estaba pasando y antes de irse el viejo le da un arma antigua. Ahora regresando con los chicos vemos que salen corriendo y cuando la alarma vuelve a sonar aparece un pibe mamadísimo debajo de la tierra. Ahí el prota le dispara a quemarropa y el men se levanta como si nada. Al ver eso comienza a huir y justo cuando estaba por alcanzarlos Junko le dispara con un RPG y logra detenerlo por un momento, pero se confían y el men regresa causando una explosión que crea un túnel muy profundo. Ahí el prota comienza a pensar en lo más importante para sobrevivir, o sea, los melones de la waifu. Gracias a esto logra pasar al men, recupera el RPG y se lanzan al túnel que había creado el fortachón y mientras caen le dispara el misil. Estando abajo se dan cuenta que de esa forma era que el men usaba esos túneles para aparecer por debajo como un topo. Pero bueno, lo cierto fue que lograron salir de la situación y fueron con el viejo para reclamarle por meterlos en ese lugar. Ahí el viejo les dice que ellos fueron los primeros en enfrentarse a ese guardián y salir con vida, pues su trabajo era proteger esas ruinas. Y bueno, resulta que el viejo había intentado investigar esas ruinas antiguas con sus amigos hace mucho tiempo, pero todos terminaron muertos y él fue el único que pudo escapar, ya que el guardián no puede salir de las ruinas. También les dice que de ese lugar fue de donde sacó el juego que lo volvió millonario, así que con eso logra convencerlos para que regresen al lugar y así pagarles lo que le había prometido. Más tarde el prota se pone a cocinar con la enana y esta le dice que cree que el viejo quiere volver ahí para vengar a sus amigos o algo así, pero el prota le cambia la conversación diciendo que se dio cuenta que sentía envidia de los melones de Junko, aunque ella le dice que no quiere ser igual que ella y eso no termina muy bien, porque el men terminó insultándola bien feo. Pero bueno, tras esto vemos que llega otro grupo de mercenarios a las ruinas, los cuales estaban con Junko. Sí gente, la waifu los traicionó de nuevo. Debido a esto, los chicos agarran sus cosas y entran a la ruina para unirse al desmadre. Y bueno, aprovechando que el guardián estaba distraído peleando contra los demás mercenarios, Junko roba el tesoro y la enana la sigue y la amenaza con la pistola para que se lo entregue. Pero la waifu sabe que ella no va a dispararle. Encima, se burla de ella, porque sabe que la odia porque se aprovecha de su trama para trolear a los hombres y conseguir lo que quiere. Pero bueno, antes de irse, la tira al suelo y le corta el cabello con su cuchillo para humillarla y decirle que no se va a detener hasta conseguir lo que quiere. Pero al menos se va y le perdona la vida. Por otra parte, vemos que el prota tiene una batalla bien picarda con el guardián y esta vez sí termina acabando con él disparándole de cerca con el misil. Ahí al ver la explosión, el viejo cree que el enano había petado, pero se llevó tremendo susto cuando el prota se le apareció con la cabeza del guardián, pues resulta que su verdadero objetivo era ese. Ahí el viejo dice que tiene razón, ya que ese androide era un arma militar muy poderosa, mejor que cualquier tesoro dentro de las ruinas. Por otro lado, vemos que la enana va por la revancha con la narcótica. Ahí comienza a tener un duelo de pistolas en la que la enana termina ganando y bueno, le pide que se quite la ropa para quitarle sus armas y la lleva con el prota. Ahí los dos quedan flipando con las tramas de la loli, pero el prota de un momento a otro se pone serio y apunta al viejo, diciendo que el robot era un asunto del gobierno y seguramente no querían dejar testigos, pero al final le perdona la vida, ya que cumplió con el contrato, donde ahí la enana pregunta que si es que crean más androides, todo se podía ir a la chingada de nuevo, ¿no? Pero bueno, eso dejó a los chicos pensativos, pero el viejo se va por las ramas y no les dice nada, lo que sí les termina de pagar y antes de irse, le dice al prota que si en un futuro sigue vivo, lo vaya a visitar, pero él sabía que el viejo tenía planes oscuros y cuando se encontraran de nuevo, iban a ser enemigos. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que el prota se lleva a la analgótica tramposa a un sitio abandonado que solamente él conoce, pues ya lo había traicionado tantas veces que lo mejor era dejarla ahí encerrada, aunque ella no era tonta y sabía que podía manipular al prota con su par de encantos, pues más tarde vemos que el muy sucio la estaba espiando por el ducto de ventilación para tocarse la flauta. Y bueno, luego apagó la ventilación para que la loli comenzara a sudar y la obligara a ducharse, aunque ella se sentía vigilada y tenía dudas. Al final, no le quedó de otra que hacerlo. Ahí vemos al prota que la seguía espiando como un cochino y encima le robó la ropa para darle un traje de baño bien sexy y la obliga a ponérselo prácticamente. Y bueno, al ver lo que estaba haciendo el enano, la waifu le dice que prefiere irse con el de arriba a seguir con sus juegos. Esto hace cabrear al prota y se lanza hacia ella, pero le da tremenda patada en las nueces y también tremendo putazo con una linterna en la cabeza. Ahí busca de escapar, pero el único que sabía la forma de hacerlo era él. Debido a esto, la waifu se molesta y comienza a madrearlo, al punto de dejarlo ahí todo moribundo y que perdiera la memoria por un momento. Aunque bueno, cuando la waifu lo despierta, le pide que abra la puerta, pero ya no recordaba la contraseña, así que no les queda de otra que quedarse encerrados en esa habitación.
misión. Ya al día siguiente, el man recuerda todo lo que pasó y comienzan a pelear de nuevo. Aunque bueno, en realidad, el prota es usado como un saco de boxeo por la waifu bien sexy, en traje de baño. Sí, yo también quiero vivir este sueño, Don Pool. Ok, no. De esta manera pasan 9 días encerrados. Ya se quedan sin nada de agua y están a punto de estirar la pata los dos. Así que el enano, sin miedo al éxito, le pide tocar sus melones para irse feliz con el de arriba. ¿Y qué creen? La waifu acepta, pero antes debía firmar un contrato que le hiciera quedar bien en su último trabajo. El enano lo hace sin pensarlo 2 veces, pero justo en ese momento, a los dos les da un patatús y se desmayan. 2 días después, el prota se despierta en el hospital, siendo cuidado por su pupila. Ahí se da cuenta que su base no era secreta porque ella lo rescató. Y peor aún, no pudo tocar la trama de Junko y la perdonó por lo que hizo en su última misión. Sí, esta waifu siempre se sale con la suya. En un cambio de escena, vemos la siguiente misión del prota, que era rescatar a la hija de un millonario de unos bandidos. Este tipo de trabajos se le dan bastante bien al pibe, porque pudo rescatarla fácilmente, pero lo que no estaba fácil era la actitud de la pequeña. Al ser una ricachona, se comportaba de manera insoportable. Y bueno, como si fuera poco, le dieron ganas de ir a hacer pis en plena huida. Ahí cuando se va a un lado aparte para hacer lo suyo, el men siente que está tardando y echa un vistazo. Y es que ahí se da cuenta que la muy tonta se dejó capturar de nuevo, así que se ve obligado a usar la maniobra 3312. Ahí explota una bomba de humo y se lleva a la niña con el gancho que siempre usa, donde de esa manera llegan al ducto de ventilación. Por ese camino llegan a la terraza para escapar, y justo en ese momento son emboscados por los guardias que habían estudiado los ductos y sabían que iban a salir por ahí. Y bueno, al verse acorralado, el prota busca de usar a la niña, pero a los bandidos les valió madres, solamente debían entregarla viva o incluso muerta. Al escuchar eso, el prota usa una granada para amenazar con volarlos a todos y ganar tiempo para que llegara su aprendiz al rescate. Aunque bueno, esta waifu se pasó de vergas, pues se equivocó de táctica y en vez de hacer lo que el prota le dijo, se confundió y comenzó a derrumbar todo el lugar con explosivos. Aunque bueno, por suerte lograron escapar del desmadre gracias a un paracaídas que tenía el prota, pero en eso uno de los guardias se guindó al prota y lo estaba forcejeando en el aire. Y bueno, como la niña tenía miedo, le quitó el cuchillo a la enana y los dejó caer. Siguiente, es una hija de prota. Y bueno, al día siguiente el prota despierta de nuevo en el hospital como una momia. Y lo peor de todo fue que tuvo que gastar la recompensa de la misión en los gastos médicos. Sí, F por el enano. Está más salado que la playa. Pero bueno, así pasan los días y vemos que nuestros enanos viajaban por el desierto, casi deshidratados, donde ahí se encuentran con un pibe llamado Kaido, un ex soldado del mismo gobierno para el que trabajaba el viejo Kaoru. Y bueno, como estaba ahí todo moribundo, lo hizo firmar un contrato de 1 millón para poder darle un poco de agua. Y como no tenía otra opción, el men aceptó. Ahí le dice que quería ayudar a unas niñas que estaban abandonadas en el desierto, pero como el prota ya las había visto y tenía planes de venderlas, sí, como escuchaste, termina encerrándolos a los 3, pues la esclavitud era algo que estaba permitido en ese lugar. Y bueno, más tarde vemos que el prota intenta venderles a un precio muy elevado y nadie quiere comprarlos. Kaido piensa que el enano era muy malvado por todo lo que les estaba haciendo, pero el men le dice que esa era la única forma de sobrevivir en el desierto. En eso vemos que las niñas que habían salvado se meten en problemas y Kaoru va a rescatarlas. Ahí le parte la madre a todos a puño limpio y el prota termina de confirmar que de verdad era un soldado, solo que tenía el corazón de pollito, pero a él no le importaba, siempre quería estar ayudando a los más necesitados. Ahí vemos que regresa un grandulón buscando venganza, y como el prota ve que habían unos pibes con dinerillo, viendo lo que estaba por pasar, el enano le ordena que acabe con él, para que así se interesen más en él y pueda venderlo a un mejor precio. Y bueno, después de hacerlo papilla, comienza una subasta. Ahí vemos que Taiko los hace entrar en razón a los dos con relación a las niñas, pues le dice que si se queda con ellas, de un momento a otro las iba a terminar abandonando y terminarían con el de arriba, pero si el prota las vendía, las iban a tratar mal, pero gracias a eso podían hacerse más fuerte y sobrevivir. Aunque bueno, el prota no pensó en eso y solamente quería el dinerillo. Pero bueno, con esto dicho, la enana le hizo ver la realidad de ese lugar a Kaido, aunque el men no quería dejar de ayudar a los que necesitan una mano. Tras esto vemos que la policía los arresta, pues los chicos que mató Kaido eran soldados novatos de la estación de agua. Ahí comienzan a torturarlos y nos enteramos que las 2 niñas no eran más que unas espías y por culpa de ellas terminaron en esa situación. Por suerte los liberaron porque se enteraron que Kaido era un ex soldado. Sin embargo, el prota estaba muy cabreado porque había perdido todo por su culpa, así que para vengarse terminó vendiéndolo a un viejo que bateaba para el otro lado por medio millón. Y bueno, al día siguiente vemos que la enana se sentía mal porque no había podido ayudar a su maestro a conseguir dinerillo, y también porque él era el que prácticamente hacía las misiones y ella solo servía de apoyo. Aunque bueno, hablando de misiones, vemos que justo estaban en una en donde el prota deja las canicas al aire a uno de los bandidos
Y bueno, como la enana estaba distraída, se encuentra justo con él, así que para vengarse, le entra a golpes y busca de secuestrarla. Por suerte, el prota llega para salvarla antes de que eso pase. Ahí el men la regaña y hace que se sienta aún peor de lo que ya estaba. Y bueno, una vez llegan al pueblo van a comprar armas, y la waifu quiere comprar una bien grande, pero el viejo de la tienda le da una lección y le dice que abra un hoyo en la parte de atrás. Y bueno, cuando busca de agarrar la pala pequeña, el viejo le dice que agarre la grande, pues tenía que probar que podía con ella. Y sí, eso suena raro, pero bueno, la cosa es que mientras ella anda en lo suyo, el viejo le dice al prota que todas las armas que tiene son copias enviadas por el gobierno, y por esa razón sentía que eran menos potentes. En ese momento llega el enmascarado para buscar un arma que era suya. Ahí le dice que dejó el trabajo de estar cobrando dinero para los demás, y ahora solamente conseguía dinerillo en los desmadres y luego se iba. Ahí el prota se queda pensando por qué habrá tomado esa decisión, y para rematar, el viejo de la tienda le pregunta si pensaba hacer lo mismo por el resto de su vida, pero se hace el tonto y no le responde. Ya en un cambio de escena vemos que la enana había cavado un hoyo gigante, así que el viejo le da un arma más potente y ahí se va a la práctica de tiro, y los deja locos, pues a pesar de ser grandes para ella, dio a todos los blancos. Sin embargo, se sentía incómoda porque no dominaba el arma al 100% y solamente iba a ser un estorbo para su maestro. Ahí el viejo le dice que el arma no lo era todo, ya dependía de su habilidad y para qué quería usarla, y le pone de ejemplo al prota, que usa la vieja escopeta de su padre y es todo un pro, pero bueno, al final termina dándole una metralleta más pequeña y vemos que en las nuevas misiones se siente más segura de sí misma y acepta que aún le falta mucho más por aprender y que solamente tenía que seguir entrenando para mejorar. Y bueno gente, hasta aquí la primera parte del anime. Si llegaste al final, no olvides comentar la palabra desierto para que yo te traiga la segunda parte.